Primerito. Hola. Chao. Primerito. Solo me aparecen las imágenes de ustedes. Falta Elías. Olis, olis, olis. Va a salir, luego ya puse el IT y el ID y por eso me conectaron. Y no me parece su cara. Ya. Falta Elías. Inicia nomás, ya se conectó ya creo. Relax, respira, Juni. Ahí se conectó. Respira. Yo vi ahí. ¿Qué, profe? El número 7 dice: Añemugatu Sherogawan dive Jaunion dive Upepe Romombe Uro y Cuava Caso Plata Ubu Oñe bueno Geronguare. Aigatu Sherogawa Omombe Uba Cuetera Agenduba Cue Ambue Harupi. Haupei Ajaimbuku Jese y Katujaisha. Me reúno con mi familia y converso sobre casos que hemos escuchado sobre el plata Ubu. Luego escribo un breve resumen de lo conversado. Aquí ustedes escucharon que un tío de Luzmila encontró plata Ubu. Pues pueden contar eso. También le pueden preguntar a papá y a mamá. Dice casos, son como casos, como historias, leyendas más o menos de plata Ubu. Hasta ahí nomás, profe. PPB. Yo Ya PPB. Excelente. Vea. Ok. Van a pensar en dos cosas que aprendieron en guaraní. Que yo después de la clase de guaraní ya no me voy a olvidar, porque aprendí de todo lo que... Dos cosas que aprendieron en guaraní. Elías, gracias por levantar la mano. Aprender a leer en guaraní y completar juntos. Completar juntos, muy bien. ¿Pero qué aprendiste? ¿Qué vos decís? Si yo te pregunto, ¿de qué trató la clase de guaraní? ¿De qué trataban los ejercicios? Profe, yo. Te doy un minutito porque voy a volver contigo. Junior. Aprendí a hablar bien en guaraní y hacer ejercicios como donde lleva el acento y eso. Donde lleva el acento, excelente. De eso se trató la clase de guaraní, sí. ¿De dónde colocamos los acentos? ¿Cómo utilizamos mejor los acentos? Facundo, dos cosas que aprendiste en guaraní. En a leer más en guaraní y de los acentos nasales. De los acentos nasales, excelente. Abigail. Aprendí cuál no lleva acento y cuál no lleva puso. Ok, gracias. Elías, ¿qué aprendimos hoy en guaraní específicamente? ¿Cuál lleva los acentos, cuáles no? ¿Cuáles llevan los acentos nasales? Uso. Okay, excelente. Ahora en un minuto van a pensar
en los aspectos positivos de la clase de guaraní. En ¿Cuánto, dos profe? cosas positivas que le van a decir a la profe sobre su clase de guaraní y una cosa que la profe tiene que mejorar en su clase de guaraní. Y ustedes saben que la profe tiene mucho que mejorar en guaraní porque es algo que le cuesta también a ella. Que por más que la profe hable guaranillo para, le cuesta un poco. Así que 2 cosas positivas y una cosa que la profe tiene que mejorar sí o sí para su próximo curso. Abigail, gracias por levantar la mano. Dos cosas precisé. Me encantó mucho la clase y que trabajemos en equipo y que todos, o sea, que trabajemos en equipo ¿Sí? y que todos participemos. Excelente. Abby, ¿crees que en guaraní estuvo como la clase, como la participación más equitativa que en matemáticas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura? Sí. Okay. Gracias, Abby, por esa retroalimentación. ¿Algo que mejorar en guaraní específico? Y sigo con Junior después. Que sepas utilizar esos cositos que cuando moviste la hoja se quedaron pegadas en la pantalla. Ok, eso es como algo técnico que sí tengo que aprender. Muchísimas gracias por eso. Hay mis vecinos gritones. No sé si ustedes escuchan todo, pero... Yo pensaba que era Facu. No, son mis Macana. vecinos súper ruidosos. Pero bueno, espero que desde la próxima semana ya no escuchen tanto ruido de fondo. Junior, sigo contigo. Me gustó todo. 2 Fue cosas excelente. positivas exactamente. Fue excelente dar guaraní y matemática para aprender más. Y de ¿Y qué te mejorar gustó en guaraní específico? de eso de aprender, ¿cómo se dice? Palabras también en guaraní. Para saber también pronunciar y ese tipo de cosas. Excelente, excelente. ¿Algo que mejorar? Nada. Vamos a continuar, Facundo. 2 cosas positivas que decirle a la profe. Me gusta aprender guaraní y que estuvimos todos reunidos. ¿Algo que la profe tiene que mejorar sí o sí para guaraní en la próxima clase? Nada. Ok. Gracias, Facu, por eso. Falta Elías. 2 cosas positivas y algo específico que mejorar. Me gustó aprender guaraní y que leímos todos juntos. Leer todos juntos. ¿Algo que la profe sí o sí tiene que mejorar para la próxima clase? Nada. Para mí. Ok, excelente. En guaraní, chicos, excelente. O sea, de verdad, hoy yo me di cuenta que han mejorado mucho en su lectura. Yo recuerdo que les costaba mucho cómo leer. No sé si lo practicaron, si practicaron la lectura en sus casas, pero de verdad que están como leyendo mucho, mucho mejor los 4. Así que les felicito por eso, porque guaraní no es como muy fácil. A mí me cuesta mucho la lectura en guaraní, pero lo hicieron bastante de corrido. Algo que mejorar, que yo vi, como que, no sé si la palabra sería mejorar, pero sí seguimos como practicando esas lecturas para que sea más fácil cada día. Y otra cosita que mejorar que creo que podemos implementar es tratar de aprovechar la clase de guaraní para practicar más. O sea, no solo como completar los ejercicios e ir traduciendo, sino tratar de utilizar las palabras en guaraní. No sé qué dicen de eso. Ok, esa es como mi opinión y les quería como comentar también,
Muchísimas gracias por este espacio. El día de hoy trabajamos por 2 horas y 5 minutos exactamente. Nos pasamos mucho de nuestro tiempo y por eso les agradezco que se hayan quedado y así completar todas las clases. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal para nuestra clase. Y profe, que va a ingresar temprano, así ingresamos ya todo. Excelente, gracias por esa visita. Y otra vez les pido disculpas por eso. Sí, ya voy a estar antes de las 2 el día de mañana para que puedan ingresar sin problemas. Así que perdón nuevamente por eso, totalmente mi error. Así que vamos a seguir juntos en esto. Cada día hay que Quiero poner tu muchos. idea. Les amo, cuídense y nos vemos. Chao. 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 Chao.